Justamente para dar la posibilidad a Transparencia Internacional responder tipo esta inquietud que tiene el gobierno paraguayo, que cree que no se debe estar en esta lista, ubicado en un lugar tan malo junto a Venezuela como los más corruptos de nuestra región. El gobierno venezolano tampoco está muy conforme con este informe. Invitamos a Transparencia Internacional al señor Alejandro Salas, quien es director regional para las Américas de esta organización. Alejandro, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la respuesta de ustedes, tipo el caso específico? Pasábamos el informe de Paraguay, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, donde decía funcionarios del presidente Cartés que decían que no nos merecemos estar porque estamos haciendo lo suficiente para combatir la corrupción. ¿Qué dicen ustedes? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y para serte muy honesto, estoy de acuerdo en gran medida con el presidente Cartés, porque efectivamente nosotros, Transparencia Internacional, en el 2012 estuvimos visitando Paraguay y notamos que había varios vacíos legales para empezar y que ya se han estado cubriendo. Por ejemplo, Paraguay fue el país número 100 a nivel mundial que aprobó una ley de acceso a la información hace muy poco tiempo. Esto es positivo y esto hay que celebrarlo. Ahora, la percepción no va a cambiar solamente con leyes o con el papel. Cuando va a empezar a cambiar en verdad es cuando se empiecen a ver las acciones. Así que yo creo que no hay una contradicción aquí, sino más que nada hay un compromiso que a futuro va a rendir frutos una vez que se empiece a implementar adecuadamente la normativa nueva. Marcelo, el otro país que se sacó mal, Alejandro, digo, en el otro país que se sacó malas notas en nuestra región, Venezuela, arriba de Paraguay, peores notas, el más corrupto de nuestra región. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? ¿Cómo llegó a esta posición tan poco deseada el gobierno del presidente Nicolás Maduro o Venezuela en sí como país? Bueno, Venezuela es un caso muy interesante, ¿no? Porque hay quien piensa que los países pobres son los que tienden a estar más abajo y Venezuela desmiente esta teoría porque es un país relativamente rico en recursos. Lo que pasa con Venezuela es que el desgaste de las instituciones democráticas en los últimos años ha sido enorme. Es decir, es un país en que el Ejecutivo, el presidente de la República, tiene un poder muy dominante sobre las contralorías, el Parlamento, el sistema de justicia, las fiscalías, y en un contexto en el que no operan libremente las instituciones o la prensa y la sociedad civil, se presta al abuso de algunos cuantos para extraer recursos del Estado. Y esto pasa más en un país rico como es Venezuela en petróleo. Estaba viendo que más de los 2/3 de los 175 países incluidos en este índice de percepción de la corrupción, que es un índice a nivel mundial, obtuvieron una puntuación inferior a 50. Están muy mal las cosas. Tenemos una filosofía corrupta en el mundo porque la gran mayoría, según este estudio, están haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Sí, bueno, es una cuestión histórica, ¿no? Podríamos ir viendo país por país, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención España, ¿no? España, hace 2 años tuvo una caída muy grande. Fue el país que más cayó en términos de percepción de la corrupción. Cayó, me parece que 7 puntos entre 2012 y 2013. A nadie le sorprendería con la cantidad de escándalos que hay. La pregunta es, ¿por qué antes en España no era un tema? Y la verdad es que la respuesta es que como la economía marchaba bien y España iba hacia adelante, no es que la corrupción sea nueva o acaba de surgir en España. La corrupción ha estado ahí durante décadas. Lo que pasa es que le empezó a importar a la población la corrupción en un contexto de alto desempleo y de pobreza. Entonces, hay que tener esto en cuenta. No es un fenómeno nuevo, sino que tendemos a ignorarlo y no podemos seguir ignorándolo, tanto ciudadanos como autoridades como empresarios. A propósito del caso específico de España, se encuentra con nosotros aquí en Atlanta Al Gutman, nuestro corresponsal en Madrid, y justamente vamos a hablar de ese tema más adelante. Pero me gustó del informe que ustedes dicen que es necesario impedir que los corruptos se salgan con la suya. ¿Cómo se logra para impedir que los corruptos se salgan con la suya? Bueno, ese es un tema clave, ¿no? No sé si se acuerdan el caso del Mensalao en Brasil hace un par de años, en el cual se descubrió que había un fraude con el Partido del Trabajo y algunos empresarios, y que se inició un juicio que fue histórico en Brasil, ¿no? Marcó una nueva época en la cual todo parecía indicar que los poderosos, que normalmente eran intocables en ese país,
podían terminar en la cárcel. Y efectivamente hubo juicios, algunos de ellos terminaron en la cárcel. Eso es lo que se llama que los corruptos no se salgan con la suya, es decir, que haya un castigo, porque con la cantidad de dinero que hay de robo a través de la corrupción, del fraude, de los sobornos, si no hay un castigo efectivo, tampoco hay un incentivo para que uno deje de hacerlo. Si yo me voy a robar varios millones el presupuesto público y no voy a ser castigado o me van a castigar con una pequeña multa o tal vez 6 meses de cárcel, probablemente voy a seguir robándome ese dinero. Tiene que haber un castigo y tienen que dejar de poder disfrutar el dinero que se roban. Me parece perfecto, Marcelo, te agradezco. Alejandro, no sé por qué te sigo diciendo Marcelo, un Marcelo me debe estar persiguiendo. Y Alejandro Salas, para leer el informe completo, el sitio de ustedes es... Es transparency.org. Ahí lo vamos a subir también a nuestra cuenta de Facebook para que la gente pueda ver en qué puesto se encuentra el país donde vivimos. Alejandro Salas, a partir de hoy le vamos a decir Marcelo, director regional de las Américas de Transparencia Internacional. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias.